Hermanos, hay un tema que tiene que ver con la vida cristiana, que es un tema que aunque todos los cristianos estamos de acuerdo en ese tema, hay diferentes maneras de verlo. Y me refiero al tema de la obediencia. ¿Qué cristiano no sabe que debemos obedecer a Dios? Sin embargo, hay un grupo dentro de la cristiandad que mira este tema y dice, toda la obediencia depende de mí. La fuerza, la voluntad para ser obediente a Dios, todo eso está en mis manos. Tengo la libertad, el poder y todo para hacer lo que Dios me llama a hacer. Hay otro extremo, y estamos hablando de extremos, que entienden que Dios es soberano, que entienden que la gracia y el obrar de Dios tienen que estar en el creyente para obedecer, pero que han llegado a un extremo que creen que no tienen que hacer nada, que la obediencia no está en ellos, que de alguna manera Dios va a encargarse de mover todas las cosas para que todo fluya. Y hay un punto equilibrado y sano, conforme al Evangelio, que es el que deberíamos tener cada uno de nosotros. Y precisamente de eso estaremos hablando hoy, haciéndonos una pregunta: ¿cómo lidiamos nosotros con esta tensión? Sí, sabemos que tenemos que ser obedientes. Sí, sabemos que la fuerza no está en nosotros y que Dios tiene que movernos a esa obediencia. ¿Cómo nosotros como creyentes lidiamos de manera equilibrada, bíblica, con esa realidad? Y lo vamos a estar viendo en el día de hoy a la luz de este pasaje, porque este pasaje es un llamado claro a la obediencia. El mensaje o la verdad principal del pasaje está expresada en el primer versículo que hemos leído, y está en la última parte: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todo el pasaje se resume en este llamado: ocúpate de tu salvación, que es el título, valga la redundancia, de este sermón. Ocúpate de tu salvación. Ocupémonos de nuestra salvación. Y ese es el llamado que se nos hace. Y quiero que juntos podamos meditar en ese llamado a la luz de dos puntos que vamos a estar viendo. En primer lugar, vamos a ver el llamado en sí. Vamos a concentrar en los versículos 12 y 13 y vamos a ir a detenernos para entender ese llamado. ¿De qué se trata el llamado a ocuparnos de nuestra salvación? ¿Cuál es el punto? ¿Qué se espera de nosotros? Y en segundo lugar, los versículos 14 al 17, vamos a ver cómo es que nosotros vamos a llevar a cabo ese llamado. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo espera Dios que lo llevemos a cabo? Así que vamos a ver en primer lugar el llamado en sí, el llamado a ocuparnos de la salvación, a los versículos 12 al 13. Y lo primero que tenemos que decir que este es uno de los pasajes más mal citados y interpretados de la Biblia. Citados e interpretados, porque lo primero que nosotros vemos es que mucha gente lo cita de manera incorrecta. No solo que lo interpreta de manera incorrecta, sino que lo cita de manera incorrecta. Y seguro aquellos que han tenido la oportunidad de conversar con alguien sobre si la salvación se pierde o no se pierde, sabrá que hay personas que llegan y te dicen: la Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Pero usted acaba de leer en este pasaje que en ningún lugar dice cuida tu salvación. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Así que tenemos un pasaje que es mal citado y que por ende ha sido mal interpretado por muchas personas que, sin entender que la Biblia se lee en su contexto, llegan aquí, ocúpate de tu salvación y enseguida deducen, su mente empieza a volar. Oye, esto quiere decir que la salvación se puede perder. Entonces, para nosotros entender lo que Dios espera de nosotros cuando nos llama a nosotros ocuparnos de la salvación, lo primero que tenemos que entender es qué cosa es ocuparse de la salvación. Y lo primero que quiero que veamos es lo que no significa. Cuidar o ocuparse, de la salvación. No es cuidar la salvación porque se va a perder. Eso no es lo que significa. No significa que debemos ocuparnos tampoco en hacer algo para conservarla, para preservarla, para merecerla. No significa ninguna de esas cosas. ¿Qué significa ocuparse de la salvación? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribe a esta iglesia y les dice: ocúpense de su salvación, ocúpense en ella con temor y temblor? ¿Qué quiso decir? Hermano, sencillo: que nosotros vivamos como personas que han sido salvas.
La idea de ocuparse en algo, escuche bien, ocuparse. Usted ha oído esa palabra. Cuando usted llena un formulario en una entrevista de cualquier tipo, muchas veces te preguntan cuál es tu ocupación. ¿Qué cosa es la ocupación? Aquello en lo que tú te ocupas. Aquello en lo que tú te estás ocupando. Ocuparse de la salvación no tiene otro significado que ocuparnos en aquellas cosas que conciernen a la salvación, que conciernen a la vida cristiana. En pocas palabras, que vivas como un cristiano, que seas obediente, que te comportes como creyente, que hagas las cosas que Dios espera de ti. Pastor, pero eso ¿de dónde usted lo saca? Porque ahí dice ocupado de la salvación. Bueno, mira cómo comienza el pasaje. Primero, entiende que el pasaje comienza Pablo recalcando la obediencia. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo está apelando a la obediencia. Este es un llamado que implica obediencia, pero no solo eso. Mira además que el pasaje empieza con un ¿qué? Por tanto, y ustedes que ya están acostumbrados a cómo se entiende la Biblia y cómo se interpreta eso, ¿a qué está haciendo referencia? A lo de arriba. ¿Y de qué habla el pasaje de arriba, capítulo 2, del versículo 1 hasta 12? Del ejemplo de humillación de Cristo, de su ejemplo de obediencia. Pablo, y vale la pena mirar un poquito lo que dice aquí. Pablo dice, hace un llamado a los creyentes arriba a que nada hagan por contienda o por vanagloria, que se estimen cada uno a los demás como superiores, que mire cada uno no por el bien suyo, sino por el de cada cual. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál es el sentir que se nos llama? Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, y ahí viene nuestro pasaje. Hermanos, ocuparse de la salvación es ocuparte de vivir como lo que eres, como un cristiano. Es ocuparte de ser obediente. Es ocuparte de hacer aquello que Dios demanda de tu vida. Eso es ocuparse de la salvación. Y cuando pienso en eso, pienso en que la salvación es algo que ya tenemos, un regalo. Algo que ya es una posesión nuestra. Pero el vivir como un salvo, vivir como alguien que es salvo es otra cosa. Tú puedes ser salvo y no estar viviendo hoy como salvo. Tú puedes ser un hijo de Dios y no estar viviendo como un hijo de Dios. Y por eso la Escritura nos llama a vivir. Es como yo. Yo soy contador, pero no vivo como un contador. Tengo un título guardado en algún lugar, a lo mejor hasta se perdió, que dice que soy contador. Pero en la práctica, yo no vivo como un contador, porque yo no sé soy muy malo sacando cuentas. Y lo que Pablo está demandando a los filipenses y lo que Dios está demandando a nosotros es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como creyentes, anclados en el ejemplo de Cristo, anclados en el modelo que Él nos ha dejado de obediencia. Y eso implica mucho para nosotros y nos enseña mucho sobre esta obediencia, porque vemos que no es una obediencia condicionada, no es una obediencia temporal, porque Cristo no obedeció por momentico. Cristo no obedeció cuando el tiempo era bueno, cuando le convenía. Cristo obedeció siempre hasta la muerte y muerte de cruz. Dejándonos un ejemplo, dejándonos un modelo y convirtiéndose también en aquel cuya obra en nosotros nos fortalece y capacita y nos da la gracia para poder obedecer de una manera que nuestra obediencia no sea legalista. Para que nosotros no estemos en los dos extremos, en el extremo de aquellos que creen que pueden obedecer por sí mismos, o en el extremo de aquellos que creen que nosotros no hacemos nada, que no tenemos que llamarnos a capítulo, que no tenemos que llamarnos a ser obedientes, sino un extremo equilibrado. Y ese extremo equilibrado lo vas a ver ahora en el mismo pasaje, porque nos dice el pasaje también la actitud con la cual nosotros lo hacemos, y dice
que nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. No de cualquier manera. Con temor y temblor. ¿Y por qué temor y temblor? Lo dice también. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué obedecer con temor y temblor? ¿Por qué ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Porque Dios obra en la vida de sus hijos y produce en sus hijos el querer y el hacer. La voluntad para querer hacer lo que Él demanda de nosotros, pero también la capacidad para nosotros hacer lo que Él espera de nosotros. Y ese obrar de Dios en nosotros debe producir en nosotros temor y temblor. Cuando usted va al Antiguo Testamento, ¿cuánto dice la Biblia que la gente sentía temor y temblor? Cuando era expuesto aquí a Dios, a la santidad de Dios, a la magnificencia de Dios. Tú quieres algo más glorioso, más majestuoso que el hecho de que el Dios Todopoderoso esté obrando en tu vida. Tú quieres una manifestación más grande del poder, de la gracia, de la majestad de Dios, que saber que si hoy por la mañana, y escucha bien, te levantaste un poco desalentado para venir aquí, pero algo dentro de ti dijo, debes ir a adorar a tu Dios. Y sentiste, tengo que ir. Y quizás hasta oraste, Señor, dame la fuerza para ir, el deseo, porque estoy hoy, me levanté un poco desalentado con sueño, y tú estás aquí hoy. Ese obrar, ese deseo que tú sentiste de vencer el cansancio, el desánimo, lo que sea, los malos ratos, las guaguas, las colas, y la fuerza para estar aquí hoy, lo puso Dios en tu corazón. Y como un Dios santo, poderoso, ha estado obrando en tu corazón para que tú seas obediente, esa obediencia, ese simple acto de venir hoy hasta aquí, tiene que ser hecho con temor y temblor, porque lo produjo Dios en ti. Lo produce Dios en ti. Pastor, y si no tengo deseo de hacer las cosas que Dios no está obrando. Bueno, déjame decirte algo muy importante. Y tenemos que entender que el deseo también va más allá de las emociones. ¿A ustedes les gusta, a alguien le gusta ir al médico aquí? Al dentista. Cuando tú vas al dentista, ellos tienen muchos aparaticos raros. Cositas que suenan, pinchitos. Pero cuando tú vas, tú no tienes deseo de ir, tú no quisieras exponerte. Emocionalmente no te gusta la experiencia, pero quieres ir porque hay algo hay algo mayor por lo cual vas. Cuando Dios obra en tu corazón, quizás emocionalmente tú no te sientes con deseo, pero tu conciencia, Dios está hablando y te está diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y quizás está un poquito luchando con eso, pero el deseo ya Dios lo ha puesto. Te ha hablado en tu corazón, ha tratado con tu corazón, y tú has entendido que eso es lo que tú debes hacer. Y Él te da la fuerza también para hacerlo. Y es importante en este pasaje algo, quizás un poquito de traducción también, dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y una mejor traducción es para su buena voluntad. O sea, la idea es para que se cumpla su buena voluntad. No es solamente que Él pone el querer por su voluntad, por su buena voluntad, sino que Él pone el querer hacer para que su voluntad sea hecha. O sea, lo que estamos hablando, para que lo que Él quiere y espera de ti, tú lo hagas. Para que tú vivas como Él quiere, para que tú obedezcas como Él quiere, para que hagas las cosas para las cuales Él te ha llamado. Hermanos, y esa es la realidad. Nosotros sabemos por experiencia que Dios demanda muchas cosas de nuestra vida que si no fuera por Él, nosotros no haríamos. No lidiaríamos con estas cosas, porque humanamente no nos gustaría hacerlas, porque nuestras fuerzas no podemos, porque la carne siempre está tirando para otro lado. Pero podemos dar testimonio de que Dios en nuestro corazón está constantemente moviéndonos para hacer lo que Él quiere, para ser el padre que Él quiere, el esposo que Él quiere, para venir a la iglesia, para comportarnos como cristianos en un mundo, para cuando los demás a nuestro alrededor, quizás en nuestro trabajo, están robando y acabando nosotros, a pesar de que también tenemos necesidades como todos los demás, no hacer lo que hacen los demás.
para no responder como responden los demás cuando te maltratan, cuando te ofenden, para poder vivir de esa manera que Dios espera de nosotros. Así que ocupémonos de nuestra salvación, y lo primero que hemos visto en este pasaje es que ocuparse es vivir como cristianos, simple y llanamente. No es más que eso. Es ocuparnos de lo que somos, es vivir como somos, es ser lo que Dios ya, es ser en la práctica lo que ya Dios ha declarado que somos en posesión. Ahora, lo segundo que nos muestra el pasaje, los versículos 14 al 18, es la manera en que nosotros lo hacemos. La manera en que nosotros lo hacemos. Y dice allí, hacer todo como, sin murmuraciones y contienda. Y algo que yo quiero hacer notar al principio aquí es que Pablo está escribiendo, y eso lo tenemos que tener claro, a un contexto determinado, una situación determinada. Y yo no sé específicamente qué situaciones o qué problemas específicos demandaron que Pablo les haga un llamado específico a que no murmuraran, a que no fuesen contenciosos. Él está escribiendo una situación particular. Pero como es común en las cartas de Pablo, como es común incluso cuando uno predica, enseña, tú das un principio general y después lo aterrizas a situaciones particulares. Pablo dio un principio general, ocuparse en la salvación, con temor, temblor, es el que produce, y ahora aquí aterriza y le dice a ellos, háganlo todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué implicó para ellos hacer todo sin murmuraciones y contiendas? Y te vas a dar cuenta que tiene que ver mucho con nosotros también. A través de la historia, el pueblo de Dios muchas veces ha hecho las cosas de mala gana. Si vas al Antiguo Testamento, te vas a encontrar que hay montones de relatos y pasajes donde Israel hacía lo que Dios esperaba que hiciera y lo hacía de mala gana, murmurando, contendiendo. Acabados de ser redimidos y sacados de Egipto, el pueblo de Israel iba por el desierto llorando y lamentándose. ¿Y por qué dejé esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no tengo aquello? ¿Y por qué no tengo aquellas cosas que tenía ya? Constantemente obedeciendo, pero constantemente quejándose. Durante toda la historia, hasta llegar a nosotros, por lo cual pasó Filipenses, por lo cual pasa usted también y paso yo, muchas veces hacemos las cosas, pero las hacemos quejándonos. Pastor, yo nunca me he quejado. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que nunca te quejas? ¿Estás seguro que tú como esposo quizás nunca has pensado, si yo me hubiese casado con aquella y no con esta? No me ha pasado a mí, para que nadie diga, no, el pastor le ha pasado, a mí no me ha pasado, yo soy un hombre felizmente casado. No, porque yo pongo el ejemplo, porque yo, no porque sea mío, porque yo hablo el diapasón a la experiencia de todo el mundo. ¿Ok? ¿Usted nunca le ha pasado que hoy está trabajando en un lugar y se está lamentando porque usted quisiera trabajar en otro lugar y hacer otra cosa? Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la queja? Te voy a explicar. Dios llama a los hombres a ser proveedores de su hogar, ¿sí o no? Tú puedes haberte graduado de ingeniero de la NASA, pero en Cuba no existe la NASA, ni existe los cohetes, ni existe ni la ingeniería. ¿Ya? Entonces tienes que mantener a tu familia. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Te vas a aferrar a que tú eres ingeniero de la NASA y no vas a proveer para tu familia? ¿O te vas a ir a trabajar, así sea, a guataquear un campo para sostener a tu familia? Lo que Dios quiere que tú hagas como hombre es que sostengas a tu familia y proveas para los tuyos. Y si tú estás haciendo eso, estás haciendo la voluntad de Dios. Pero es probable que haya muchos hombres que estén haciendo eso y estén lamentándose y quejándose porque no es lo que quisieran hacer. ¿Te das cuenta? Como veces hacemos lo que Dios quiere y lo hacemos quejándonos. Y como eso muchas cosas, en el hogar, en la iglesia, en muchos contextos, pues caemos en hacer las cosas que Dios espera de nosotros, pero lo hacemos quejando. Las mujeres también lo hacen, los hombres no. Solamente las mujeres saben que están llamadas a someterse a sus esposos, pero muchas veces lo hacen quejándose. En la iglesia, o en iglesias como esta, puede ser que haya mujeres que entienden
que el liderazgo Dios lo dio a los hombres y lo entienden, pero están quejándose porque quisieran hacer lo que hacen los hombres en la iglesia. Esa obediencia no es la que Dios espera de nosotros. Alguien que ha entendido que Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, entiende que la manera en que Él se ocupa de su salvación es sin murmuraciones y contiendas. Porque si Dios está poniendo el sentir en ti, te está dando la fuerza para hacer las cosas, has llegado al convencimiento de qué es lo que Dios quiere, no lo puedes hacer con murmuración y contienda. No lo puedes hacer quejándote. Debes hacerlo con buena voluntad, con ánimo pronto, con gratitud, porque estás respondiendo al obrar de Dios en tu vida. Así que cuando obedezcas a Dios, no te quejes. Porque es peor que si no lo estuvieses obedeciendo. Te lo voy a repetir. Cuando obedezcas a Dios, no te quejes, porque es peor que si lo estuvieses desobedeciendo. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Escucha. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis hijos, no quiere decir para que te conviertas en hijo, es para que te comportes como un hijo. Es la idea. Hazlo todo de esta manera para que seas irreprensible y sencillo hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa e importante, en medio de la cual nosotros, el pueblo de Dios, resplandece como luminares en el mundo. Nosotros, hermanos, estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Quizás tú pienses, a mí no me importa lo que piensen los de afuera. A mí me importa lo que piense Cristo de mí. Qué espiritual suena eso. Genial. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que piensas tú. Pero lo que piensa Cristo es que a ti te debe importar lo que piensan los de afuera. Dice el pasaje que hagas estas cosas de esta manera para que resplandezcas ante los de afuera. Si a ti no te importa lo que piensan los de afuera de ti, no has entendido que a Dios sí le importa lo que piensan los de afuera de ti. Le importa tanto que cuando escogió a la nación de Israel, la separó del resto del mundo, le puso leyes, estatutos, para que ella fuera una nación santa, a la que el mundo pudiera mirar y pudiera ver una nación diferente, que tenía un Dios poderoso, el único Dios vivo y verdadero, que había obrado en ellos, lo había hecho un pueblo especial, para que cuando la gente mirara y dijera, este pueblo que fue sacado de Egipto, el Dios de ellos, destruyó a Faraón, a todo su ejército, los ha puesto en un lugar, los ha bendecido. Este pueblo tiene un Dios grande. Cuando Dios te llamó a ti, te hizo parte de la iglesia, dice Pedro, que nos hizo de nosotros una nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que no nos importe lo que piensan los de afuera, para que da igual lo que ellos miren. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo te ven a ti los de afuera? ¿Cómo te ve tu familia que no es creyente? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? Hermano, todo lo nuestro es diferente. Nuestra cosmovisión es diferente. La manera en que vemos el mundo es diferente. Nuestra esperanza es diferente. Nuestros principios de vida, la manera o el código, por decirlo de una manera, de vida y de conducta es diferente. Es imposible que alguien que no conozca a Dios te vea a ti y te vea igual a Él. ¿Te tiene que ver diferente? Si no nos ven diferente, nosotros no nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. Porque es imposible que no nos vean diferente. Porque si pensamos diferente, vivimos diferente, hablamos diferente y nuestra mentalidad y esperanza están en un lugar diferente, hermano, no nos pueden ver igual que ellos. Así que si el mundo te ve como se ven a ellos mismos, debemos examinar entonces nuestras vidas porque no estamos viviendo como luminares en el mundo. Estamos apagados. Estamos sin luz. Quizás sea temporal. Quizás somos hijos de Dios y no estamos viviendo como hemos vivido. Entonces este pasaje te está desafiando a recapacitar, a arrepentirte, a buscar, a comenzar a caminar con Dios. Pero quizás pueda ser algo más profundo y quizás Dios no está obrando en ti. Quizás aún no eres un hijo de Dios. Y si esa es tu realidad,
pues la oportunidad y la oferta de Cristo siempre está abierta hasta que Él venga. Puedes arrepentirte, creer en Él, confiar, aferrarte a Él y comenzar a vivir para Él. Y es una realidad. Hermano, Pablo continúa diciendo que todo esto debemos hacer, el versículo 16, asidos de la palabra de vida, agarrados. La palabra de vida es el Evangelio, agarrados del Evangelio. El Evangelio es el que produce en nosotros, el que obra en nosotros para mantenernos de alguna manera en ese camino de obediencia, ese camino de ocuparnos, ese camino de vivir como creyentes. Sin agarrarse del Evangelio, tú no vas a poder y yo no voy a poder vivir de esa manera. Sin el Evangelio nos vamos a ir o para el extremo legalista de pensar que somos monigotes y que Dios lo hace todo, o para el extremo liberal, donde pensamos que todo depende de nosotros y que nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para hacer las cosas. Agarrados de la palabra de vida, agarrados de la obra de Cristo, que obra, valga la redundancia, en nosotros produciendo querer y el hacer por su buena voluntad. Termina Pablo el pasaje animando a estos hermanos y diciéndoles que el día de Cristo, Él espera, o su anhelo, es que cuando ese día llega, refiriéndose a los filipenses, Él pueda gloriarse de que su correr no fue en vano, ni que Él trabajó en vano con ellos. Y dice, aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Su anhelo y esperanza es que un día, cuando Cristo viniese, la vida de ellos, el andar de ellos, pudiese ser motivo de gloria. Que Él pudiese ver en el obrar de ellos un motivo para decir, no trabajé, no me esforcé, no sacrifiqué tanto en vano. Este pueblo, esta iglesia, pues se mantuvo andando en el Señor, se mantuvo obedeciendo al Señor, se mantuvo ocupándose en su salvación de tal manera que cuando llegó el día del Señor, hay motivos para gloriarme, hay motivos para estar gozoso, porque su fruto pues es visible. ¿Cómo quisiéramos nosotros llegar al día del Señor? ¿Cómo nosotros quisiéramos llegar? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo anhelamos que sea ese día? ¿Queremos llegar a ese día y escuchar del Señor, buen siervo y fiel? ¿O queremos llegar a ese día dejando atrás una estela de desobediencia, de vivir a nuestro antojo, sin considerar a Dios, sin considerar sus estatutos, pensando, como piensa el mundo, que esta vida va a ser eterna, de que nosotros somos ciudadanos aquí cuando en realidad somos peregrinos y estamos solo de paso? Que ese sea nuestro anhelo. Hermano, quiero concluir con un ejemplo, una historia, una suposición. Imagina que alguien pone en tus manos un negocio. En estos tiempos ahora que pone un negocio, tú dices, mira, yo sé que tú no tienes dinero para nada, yo sé que tú no puedes hacer nada de esto, pero yo quiero poner, porque yo quiero hacerlo, quiero poner este negocio en tus manos, un buen negocio, un gran negocio. Lo voy a poner en tus manos para que tú te ocupes de él y puedas vivir tranquilo y tener lo suficiente para ti, para tu familia, para ayudar a otros. Ahí vas a tener todas tus necesidades cubiertas, ahí está. Y tú piensas, sí, pero es que yo no sé. No te preocupes, no importa lo que tú sepas, yo pongo un negocio en tus manos, pero te voy a dar las condiciones para que lo lleves a cabo, pero te voy también a capacitar para que no solamente tengas todo lo que necesitas para llevar a cabo, sino que también lo puedas hacer y puedas estar tranquilo, en paz, y tengas todo lo que necesitas enteramente a tu disposición ahí. Si alguien hiciera eso contigo y tú descuidas el negocio y tú no te ocupas y tú lo dejas que se arruine, ¿qué pensaría esa persona de ti? ¿Qué pensaría esa persona de ti? Porque es un ejemplo hipotético, pero ha pasado también. Ha pasado que personas, familiares o amigos han puesto un negocio en las manos de alguien para ayudar con todas las condiciones y le han dicho, yo lo único que tienes que ocuparte de eso, ahí está todo. Y la persona no se ha ocupado. Lo ha dejado que se abandone, ha seguido en la misma situación. Y esa persona que puso todo en sus manos se ha sentido ofendida, se ha sentido de alguna manera traicionada porque lo puso todo en las manos de esa persona
con todas las condiciones que lo único que tenía que hacer era ocuparse y esa persona no hizo nada. Hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros es muy parecido. Nos puso la vida en nuestras manos, nos dio vida, nos sacó de la inmundicia, nos dio vida eterna, y no solo eso, sino que puso en nosotros un nuevo corazón, pone el deseo, pone el hacer por su buena voluntad, pone la capacidad para hacer. Si tú y yo no nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, estamos ofendiendo en gran manera a aquel que ha puesto todo en nuestras manos, nos ha dado la voluntad y la capacidad para vivir con obediencia. Si nosotros no estamos viviendo para Dios y para la gloria de Dios, ¿qué excusa tenemos? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cómo responderemos? San Agustín, en su tiempo, hizo una oración que fue muy polémica. Y la voy a parafrasear. Él dijo: Señor, pide lo que quieras y dame lo que pides, algo de eso, dame lo que pides, no recuerdo bien. La idea es que fue polémica porque él dijo: Señor, pídeme lo que tú quieras, que yo hago, pero dame la capacidad para hacer lo que tú quieras. Y fue polémica porque en su tiempo los campeones de la libertad y los liberales, de los que pensaban que el hombre tenía la voluntad y la capacidad para hacer, se formó un revuelo grandísimo, una controversia muy grande, pero San Agustín entendía lo que Pablo está diciéndonos hoy a la luz de este pasaje. Dios puede pedirlo y demandar lo que quiera de nosotros porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para nosotros obedecer y ser fieles a Él. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Dios, bueno, gracias. Gracias porque nos has dado vida, nos has sacado, Señor, de la oscuridad, de la tiniebla, de la perdición, del camino de muerte. Nos has puesto en tu reino, Señor. Y no nos has abandonado, Señor. Tu Espíritu en nosotros nos mueve, produce en nosotros el querer y produce en nosotros la capacidad para hacer lo que tú demandas de nosotros. No hay nada, Señor, que tú demandes de nosotros que nosotros, siendo tus hijos, no podamos hacer. Porque tu querer y tu hacer está en nosotros. Señor, si no entendemos eso, danos claridad en nuestra mente y concédenos la gracia de, Señor, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que tú, Señor, Dios soberano, majestuoso, poderoso, Señor, tienes misericordia de obrar en el corazón de personas como nosotros y mostrar tu magnificencia y tu gloria, trayendo deseos y capacidades a personas como nosotros, Señor. Qué gloriosos, Padre. Qué bendición tan grande. Ayúdanos y maravíllanos hoy con esa realidad. En Jesús.